Entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy, vamos a seguir avanzando en ecología, vamos a seguir entrando un poquito más en esto de las poblaciones que hemos estado viendo, que ayer vimos características de las poblaciones, y hoy vamos a hablar acerca del concepto de nicho, que no es lo mismo que el concepto de hábitat. Un nicho y un hábitat no es. En un principio se pensó que sí, en un principio se pensó que el nicho era lo mismo que el hábitat, pero la realidad es que son conceptos bastante distintos. ¿Por qué? El concepto de hábitat de una población hace referencia a el lugar físico a donde vive. Solamente a eso. De hecho, dentro de un mismo hábitat pueden haber distintos nichos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, las garzas, el hábitat es el pantano. ¿Sí? Entonces, el lugar físico es el pantano. Es el lugar donde viven. Nada más. Eso es un hábitat. Ahora, si yo me voy al concepto de nicho, en el nicho ecológico es un concepto mucho más amplio. ¿Sí? Yo digo que es las variables bióticas y abióticas con las que mi población interactúa. Entonces, no es el lugar donde vive, es cómo se alimenta, cuándo se alimenta, cómo anida, en qué época de año tiene celo, cómo vive. Y son interacciones que tiene mi población con variables o con factores bióticos y abióticos. Eso es lo que consideramos el nicho. Y de hecho, el nicho no es algo estático. ¿Por qué no es algo estático? Y porque puede pasar, por ejemplo, que una determinada población en una época del año se alimente de algo y en otra época se alimente de otra. Entonces, claramente su nicho no va a ser el mismo, ¿sí? O que, no sé, anide de determinada manera según la etapa de su vida. Entonces, esto hace que el nicho ecológico no sea algo estático como el hábitat, que es un lugar físico, sino que sea algo que está en constante cambio en nicho ecológico. ¿Se entiende la diferencia entre hábitat y nicho? Dani, ¿qué es lo que Claro, es biótico y abiótico? Biótico es todo aquello con lo que tiene vida y abiótico es lo que no tiene vida. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, esos son abióticos. Y biótico es todo aquello que tiene vida. Entonces, profe, ¿se podría decir que un nicho sería algo similar a una dispersión agrupada? no, la dispersión es un tipo de forma de agruparse, de distribuirse en el territorio. El nicho es con lo que la población interactúa, es decir, con todo aquello vivo y no vivo que ¿Qué son los interactúa. factores ambientales con los que interactúa, Claro. digamos, el nicho? No solamente los factores ambientales, también hay factores bióticos, es decir, factores que tienen vida. Obviamente los factores ambientales también, pero también es las interacciones que hace con otros factores que sí tienen vida. Entonces es la interacción, por eso decimos, es la interacción con lo biótico y lo abiótico. Lo acabo de decir, Emma, abiótico es aquello que no tiene vida, el En- suelo, el aire, el agua, esos son los factores abióticos. Lo que Dani, no tiene vida, dime. entonces se podría decir que la hibernación de los osos es un nicho ecológico. Forma parte de Eso. su nicho, no es un nicho, forma parte de su nicho, porque también podemos considerar como parte del nicho del oso qué come, cuándo se reproduce, cómo es el lugar donde hiberna, en qué época lo hace. Es decir, el nicho no es una sola cosa, es el conjunto de todas las variables bióticas y abióticas con las que interviene o con las que interactúa, mejor dicho, esa población. Pero sí formaría parte de su nicho. Sí. Bien, Bien, gracias. entonces, una vez que hemos visto la diferencia entre nicho y hábitat, tenemos que ver algo que ayer ya vimos, pero que vamos a profundizar, que es la capacidad de carga K. ¿Se acuerdan en qué crecimiento? Vimos dos tipos de crecimiento. ¿Se acuerdan en qué tipo de crecimiento intervenía la capacidad de carga K? ¿Logístico puede ser? Muy bien, en el crecimiento logístico, perfecto. Si ustedes se acuerdan, ayer incluso hasta les definí lo que era el crecimiento, o mejor dicho, la capacidad de carga acá. Vimos crecimiento logístico
y también vimos lo que era la capacidad de carga acá. Si ustedes se acuerdan, el crecimiento logístico tenía una curva más o menos así, una curva S, donde yo veía al principio que había un crecimiento lento, después el crecimiento se hacía abrupto, pero cuando yo me empezaba a acercar a la capacidad de carga, el crecimiento se volvía constante. Entonces, esa capacidad de carga era el número máximo de individuos que el ambiente podía soportar o sustentar. Y esa capacidad de carga está dada por recursos, que obviamente no son los mismos para todas las poblaciones, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Y no es lo mismo para un animal, por ejemplo, que para una planta lo que necesita. Una planta, su capacidad de carga estará dada por el agua, por la luz, por los nutrientes. En un animal estará dado por el alimento, por el refugio. Entonces, la capacidad de carga la impone el ambiente, es decir, es el número máximo que el ambiente puede soportar, pero está relacionada con los recursos que ese ambiente tiene. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo supero mi capacidad de carga? Supero la cantidad de individuos que el ambiente puede soportar. ¿Qué va a empezar a pasar? Va a haber Bien. escasez de recursos. Va a haber escasez de recursos, me dijeron se va a empezar a morir, bien. Competencia entre los mismos animales, digamos. Perfecto, van a empezar a competir entre ellos también, eso está muy bien. Esa competencia entre individuos de la misma especie se llama competencia intraespecífica. Entonces, está muy bien, yo supero la capacidad de carga, empiezan a competir, los recursos empiezan a escasear, eso está perfecto. Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes quisieran, por ejemplo, controlar una población de ratas, ¿cómo harían para controlarla? Dividiendo los sectores en donde están los recursos, poniendo un grupo en un recurso, otro grupo en otro recurso, y así aprovecha cada Pero yo, manada o grupo, por así decirlo. pero yo lo quiero disminuir a la población de las ratas, no aumentarla. Escaseando los recursos. Va por ahí, muy bien, escaseándole los recursos. Entonces ahí estarías influyendo sobre esto, sobre la capacidad de carga. Porque si hay pocos recursos, ¿qué va a pasar con la capacidad de carga? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Va a aumentar? Hay pocos recursos. Va a bajar. Va a bajar la capacidad de carga, o sea que la cantidad de individuos que pueden sobrevivir en el ambiente van a ser menos. Entonces, por ejemplo, yo podría bajar la capacidad de carga tirando menos basura, porque las ratas se alimentan de eso. Entonces ahí estaría modificando la capacidad de carga de las ratas. O sea, mucha gente piensa que la manera de eliminarla es meto pesticidas, veneno. La realidad es que tienen tanta tasa reproductiva que vos vas a matar al 0,1% de la población y todo el resto va a seguir viva. Entonces, ¿cómo hago yo para controlar esa población? Matándolo, y lo más probable es que mate un grupo y el resto de la población siga viviendo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es disminuirle su capacidad de carga. Es decir, por ejemplo, sacando menos basura, tirando menos basura. Entonces, como no tienen recursos para comer, su capacidad de carga disminuye y claramente voy a tener menos individuos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, Sí, ustedes me dijeron recién que cuando yo supere la capacidad de carga, va a haber una competencia entre los individuos. Y yo les dije que cuando se llama competencia entre individuos de la misma especie, se llama competencia intraespecífica. Ahora, les cuento un ejemplo. Hay una polilla que se llama polilla del roble, que también su nombre científico es limantría o limantria, que tiene la particularidad de que la población crece muy rápido. Crece tan rápido que agota el alimento, los adultos agotan el alimento antes que las orugas lleguen a hacer metamorfosis y convertirse en adultos. Como que los adultos se comen todo el alimento. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que las orugas, que son el estado inmaduro, no tengan alimento para comer. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar entre esas orugas que no tienen alimento para comer? Y se van a Van a comer comer entre entre ellos. Van a empezar a competir entre ellos.
va a empezar a haber una competencia interespecífica entre ellos para ver quién se come el poco alimento que hay. De hecho, esta competencia intraespecífica entre las orugas lleva a la destrucción casi masiva de los individuos en estado inmaduro, es decir, de estas orugas. Entonces, los pocos que sobreviven y llegan al estado adulto no siempre son los más aptos. Muchas veces sobreviven por condiciones azarosas. Entonces, ¿qué me indica esto? Esto me indica dos cosas. Primero, que la competencia intraespecífica puede llegar a tal nivel que puede hacer que directamente haya una destrucción masiva. Segundo, que yo no solamente dependo en una población de su potencial reproductivo, es decir, de cómo se reproduzca, porque por ejemplo acá se reproducen bien, pero también dependo de la relación con el entorno, es decir, de cuánto recurso haya, por ejemplo. Porque puedo tener un potencial reproductivo divino, pero que no haya recursos para alimentarlo. Entonces fíjense que no es todo cómo se reproduce, el que mejor se reproduce va a vivir mejor. No, no es así. Porque en este caso se reproducen tan rápido que los adultos se comen todo el alimento, entonces tengo mucha reproducción, pero muchos de los inmaduros, que son las orugas, no llegan a vivir. Entonces, al pedo por la reproducción, porque igual se murieron antes. ¿Se entiende lo que vos? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poquito algo que vimos ayer, vamos a profundizar un poco más. Ayer vimos los dos crecimientos, el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial. Estuvimos hablando, por ejemplo, que en el crecimiento exponencial yo tenía esta curva que se llama curva J, donde hay un incremento constante en el crecimiento, en el número de la población. Y acá hay algo que es muy interesante. En este tipo de crecimiento, a medida que el número de la población se va incrementando, es decir, N va siendo cada vez más grande, la tasa de crecimiento per cápita no cambia, es constante. Entonces, por más que yo incremente el número de individuos de la población, esta tasa de crecimiento per cápita R se mantiene siempre igual. Obviamente esto va a pasar hasta que los recursos se acaben. Ahora, si yo lo comparo con el crecimiento logístico, que es el otro crecimiento que recién mencionaron, no pasa lo mismo. Recuerden que este crecimiento tenía una curva S, donde primero aumentaba, empezaba a aumentar más rápido y después se hacía constante a medida que yo me acercaba a la capacidad de carga, pero acá no pasa lo mismo que acá. En este caso, a medida que N va aumentando, es decir, que mi población va aumentando de tamaño, la tasa de crecimiento per cápita R cada vez se vuelve más chiquita, cada vez disminuye más. Entonces aumento el número de individuos, pero la tasa de crecimiento per cápita va disminuyendo. De hecho, fíjense eso que tienen acá, que dice K menos N dividido K. Esto, que fíjense que está dentro de la fórmula, fíjense que no es la misma fórmula que acá, miren la fórmula del crecimiento exponencial y miren la fórmula del crecimiento logístico, son fórmulas distintas. Este término que se agrega acá, en esta fórmula, me indica cuántos individuos faltan para agotar la capacidad de carga. Es decir, en criollo, cuántos individuos más puedo agregar a la población hasta que se llegue al límite, básicamente. Por eso, la fórmula es K, que es la capacidad de carga, menos N, que es el número de individuos que tengo en el momento, dividido K. Entonces esto me da una idea, este término, de cuántos individuos me faltan a mí para llegar al límite que tiene la población. Cosa que acá no pasa. Fíjense, en este caso, eso no pasa. Entonces, la diferencia más significativa entre este crecimiento exponencial y este crecimiento logístico es eso que les estoy diciendo. Es que yo acá tengo una tasa de crecimiento per cápita R, que es constante siempre, y acá esa tasa de crecimiento va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque cada vez me voy acercando más a la capacidad de carga. Entonces cada vez mi población puede soportar, o sea, menos individuos del ambiente. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Dani. Bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá?
de lo que hemos visto? No. Bien, perfecto. No. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver otra característica de la población, que es lo que se llama dispersión y migración. ¿Qué significa esto? Esto significa que los individuos se van a desplazar. ¿Sí? Ahora, cuando se desplacen, no siempre se desplazan de la misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo acá tengo el concepto de migración, que es un movimiento masivo de organismos en conjunto en la misma dirección. Quiere decir que acá hay un grupo de organismos que se desplaza todos juntos en una dirección determinada. Por ejemplo, lo que hacen las aves cuando migran entre continentes, es decir, estas migraciones intercontinentales que hacen algunas aves. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la dispersión? En la dispersión, los organismos se mueven en conjunto, pero se mueven en distintas direcciones. No todos van al mismo lugar. Entonces, dentro de esa dispersión, yo puedo considerar una dispersión activa o una dispersión pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Es una dispersión pasiva cuando lo que me mueve a esos organismos es agua, aire, es decir, hay algún factor que hace que esos organismos se desplacen. Por ejemplo, las semillas de las plantas. El viento, el agua, va haciendo la dispersión de semillas en distintas direcciones. ¿Qué significa una dispersión activa? Cuando son los individuos los que por sus propios medios se desplazan. Por ejemplo, nadando, volando, caminando, si caminan. Entonces, en ese caso, tenemos una dispersión activa. Por ejemplo, los cuises, cuando viven en una determinada madriguera, en un determinado hogar, diríamos, llega una cierta edad donde se separan, se van, se dispersan y forman otras madrigueras. Entonces, en ese caso hay una dispersión, pero de tipo activa. También, por ejemplo, las larvas de estrella de mar se alejan de sus adultos, de sus padres, cuando llega a determinado momento se alejan de los padres. Entonces, si yo les dijera puntualmente cuál es la diferencia entre una dispersión y una migración, es en dónde van. Siempre van en conjunto, pero unos van en la misma dirección y otros van en distintas direcciones. ¿Se entiende? Bien, entonces, Dani, en la pasiva, o sea, no es por los propios medios de la especie, sino es por otros factores externos a ellos. Claro, no son los individuos de la población los que se desplazan, sino hay algún factor que los desplaza, que los hace mover. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver ahora el concepto de metapoblación. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tienen en un recuadrito, en el cuadernillo, que dice metapoblación, y ahí está explicado el concepto de metapoblación. ¿Qué es una metapoblación? La realidad es que es como si yo agarrara una población y la dividiera en subpoblaciones más pequeñas. Cada una de esas subpoblaciones forman como manchones y se le llama metapoblación. ¿Sí? Es decir, estas subpoblaciones que yo divido, diríamos, siguen de algún modo interconectadas entre sí. Entonces, por ejemplo, miren acá, tenemos, esto es como un esquema representativo, como si fueran todas subpoblaciones de la población original, y fíjense que siguen interconectadas entre sí de alguna manera. Lo mismo acá, fíjense en este ejemplo, tengo la población original, y fíjense cómo obtuve subpoblaciones de esa población original, pero de alguna manera siguen conectadas. Por ejemplo, el lince ibérico, que justamente vive en la costa sur de la península ibérica, yo lo puedo encontrar como dividido en subpoblaciones en el monte Mediterráneo. Entonces tengo como subpoblaciones de ese lince ibérico que tienen algún grado de conexión entre las distintas subpoblaciones. ¿Se entiende? Pero tienen, o sea, van, ¿cómo se dice? ¿Desarrollando características diferentes o Mira, pueden o no. Es decir, todavía tienen algún grado de conexión. Entonces puede que, por ejemplo, no sé, sigan comiendo del mismo alimento o sigan, como son
a ver, para considerarse población tienen que ser todavía de la misma especie. Entonces, obviamente, al ser de la misma especie, van a seguir pudiendo reproducirse y dejar una descendencia fértil, van a poder, generalmente van a tener el celo en la misma época, por ahí no pueden acceder al mismo recurso, porque qué sé yo, en donde están unos comen una cosa, y donde están otros comen otra, pero si se juntaran, como se consideran que siguen siendo de la misma población, todavía podrían dejar una descendencia fértil, ¿sí? Porque si no ya no Claro, sería... lo importante sería que no son completamente iguales. Puede que sí o que no, porque por ahí a donde migraron, o a donde se separaron, mejor dicho, bueno, migraron, sino donde se separaron, puede que hayan los mismos recursos. Entonces quizás sí sigan iguales, quizás sí sigan usando el mismo recurso que las otras, o no, también dependiendo, por eso les digo, también dependiendo de a dónde se dividan esos parches, si están cerca entre sí, si no, si hay el mismo recurso en todos, eso también depende de eso, si siguen usando o no el mismo recurso. ¿Se entiende a lo que voy? Al estar fragmentado, Sí. puede o no que sigan usando los mismos tipos de recursos. Puede que usen otro, que coman, no sé, otro animal o otra hierba, que sea parecida pero que no sea la misma. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. De mi parte no. Vamos entonces a hablar un poquito sobre las interacciones entre poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes hasta acá han estado analizando cómo cada población en forma independiente, cómo crece, cómo nace, cómo se muere, su estructura etaria, pero la realidad es que las poblaciones vivimos interactuando entre nosotras. No estamos aislados en el mundo, en la Tierra. Entonces, interactuamos entre nosotras, más allá de que cada uno tiene sus características, nosotros interactuamos entre nosotros de determinada manera. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunas interacciones que existen entre las poblaciones. Las interacciones son competencia, depredación, parasitismo, comensalismo y mutualismo. Son los distintos tipos de interacciones que pueden existir entre las distintas poblaciones. Vamos a empezar con la competencia. Ustedes antes me mencionaron una competencia intraespecífica y me dijeron que era entre los individuos de la misma especie. ¿Qué será una competencia interespecífica? Individuos de diferentes especies. Perfecto, individuos de diferentes especies. Entonces, fíjense una cosa. Yo les digo, bueno, chicos, los dos se terminan perjudicando. Y ustedes me van a decir, no, Dani, te estás equivocando. Si es una competencia, alguien gana y alguien pierde. Yo le voy a decir, no. No es como en el deporte, que uno gana y uno pierde. En este caso, en una competencia, los dos se perjudican a la larga. Es decir, se ha demostrado que a la larga, las dos poblaciones que están compitiendo se van a terminar perjudicando las dos. Entonces, por eso, cuando yo lo represento como negativo-negativo. ¿Existe un solo tipo de competencia? No. Nosotros siempre nos acordamos de esto. Si yo les digo ahora, chicos, alguien que compite, ¿qué se imaginan? A ver, díganme algún ejemplo que ustedes se imaginen. De dos poblaciones compitiendo, ¿qué se imaginan? Puede ser entre, ¿cómo se llama esto? Leones y... Ay, el otro bicho, ¿cómo se llama? Que eran más chiquititos, pero que cazaban. ¿Las llenas? Ajá, esa es la llena. ¿Con quién podría competir? A Con ver, una manada de leones, puede ser. bueno, puede ser la hiena que compita con el león, perfecto. Ustedes están imaginando Exacto. una competencia por interferencia. Frente a frente, se pelean, una lucha directa. Pero esa sería más explotación, me parece, ¿no? Hay distintos tipos de competencia. Y ahora vamos a ver por qué.
Una cosa es la lucha frente a frente, a ver quién gana, quién ocupa el territorio, quién se come la comida, quién se queda con el agua, quién... Es una lucha directa frente a frente entre dos poblaciones, que eso existe, y otra cosa es una competencia por explotación. Estoy compitiendo, ¿verdad? Pero no de forma directa, no estoy chocando con la otra especie, sino de manera indirecta. ¿Cómo? Y por ejemplo, consumimos el mismo alimento, yo lo consumo de noche y vos lo consumís de día. ¿Estamos compitiendo? Sí, por el mismo alimento. Pero yo en un horario y vos en el otro. Entonces no estamos luchando frente a frente a ver quién se queda con el alimento. Y vos me vas a decir, va, pero y entonces si comen los dos no gana nadie. No, sí. A la larga, siempre hay uno que es mejor competidor que el otro. Entonces, por ejemplo, va a comer más alimento que la otra población. Se va a quedar con las sobras el otro. Pero la diferencia es que no hay una lucha frente a frente, no se pelean las poblaciones entre sí, sino que hay una competencia, pero es indirecta. Pero ojo, chicos, porque, repito, en las competencias no es yo pierdo, vos ganás, yo pierdo. Es los dos perdemos a la larga. Porque cuando uno compite, siempre los dos se terminan. Está bien, por ejemplo, hay alguien que se quedan con más alimento y el otro con menos, sí, genial. Pero a la larga produce efectos la competencia en las poblaciones. Por ejemplo, reduce el éxito reproductivo de las poblaciones. ¿Sí? Puede que en la competencia muchos de nuestros individuos de la población se mueran en la competencia. Entonces, ay, sí, gané, pero también perdí individuos. Entonces, por Es eso como en decimos, la guerra. por eso decimos que por eso decimos que a la larga la competencia es negativa para los dos. Por eso es negativo. Y otra cosa que es muy interesante de analizar en la competencia es esto de cuanto más me parezca mi nicho al nicho del otro, más voy a competir. ¿Por qué? Porque si yo como una cosa, vivo en un territorio, me reproduzco de una manera, y el otro come otra cosa, se reproduce de otra manera, vive en otro territorio, ¿competiríamos? Y no, o sea, No, como baja no. posibilidad. Es decir, cuanto más se parezcan nuestros nichos, con todo lo que eso incorpora, por eso definimos primero nicho, más probabilidad de competir vamos a tener, chicos. Uno no compite con alguien en que no se parecen nada, uno compite con el que está peleando por lo mismo que uno. Esa es la realidad. Si los dos peleamos por el agua, por el alimento, por el territorio, y obviamente vamos a competir. Nadie compite con alguien que no se parece a uno. No estaríamos compitiendo. ¿Se entiende lo que voy? En la naturaleza pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando uno compite con alguien que sabe, no sé, imagínense la competencia que quiera. En una competencia estamos peleando por lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo no peleo por lo mismo, no voy a competir. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bien, Sí. perfecto. Este es uno de los tipos de interacción que pueden existir. Vamos con el segundo tipo de interacción. Y acá me voy a detener. Por ejemplo, esto pasa con la depredación. En la depredación decimos, alguien gana, el predador, alguien pierde, la presa. Ahora, siempre cuando nosotros nos imaginamos depredador-presa, nos imaginamos el león comiéndose al ñu, el león comiéndose la cebra, en forma total o parcial. Pero la realidad es que no es el único tipo de depredación que existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay plantas carnívoras que comen insectos. Es una predación. Por más que no sea un león gigante y una cebra. Es una predación. Pero también hay depredaciones como, por ejemplo, las parasitosis, que ya las vamos a ver enseguida, donde en realidad hay un parásito que me está afectando, que sería el depredador, que me está afectando a una presa. Ya vamos a ver la diferencia, pero quiero que entiendan que no existe un solo tipo de depredación. Y también quiero que entiendan lo siguiente. Cuanto mejor depredador soy, más descendientes tengo capacidad más descendientes puedo dejar. Es decir, soy más apto. Pero también, cuando soy presa, cuando mejor me esconde
o me proteja o evada o evite al depredador, también mejor presa voy a ser y por lo tanto voy a poder dejar más descendencia. Es decir, que no es solamente el depredador el que cuanto más coma mejor. Una presa, cuando mejor evita a su predador, ya vamos a ver cómo lo puede evitar, también más descendencia puede dejar. ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta esto, que también la presa puede evitar el Seba me pregunta cómo la planta carnívora ingiere ese alimento. Se abre y cuando entra el insecto generalmente lo atrapa o se cierra o tiene alguna sustancia por la que se queda pegada. Y lo que hace es tiene enzimas que digieren a ese bichito que entró, insecto que entró. Así digiere la planta carnívora a lo que entra. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de la depredación. Dime. ¿Sería el caso de depredación, por ejemplo, en las arañas? Por ejemplo, la viuda negra, que la hembra se come al macho. Sí. Sí. ¿Ese sería también un caso de depredación? Total. Sí. Totalmente. Sí. ¿Y el macho, el araña macho, cómo entonces se alimenta? Como cualquier araña. Ah, bien. Generalmente insectos más pequeños. Ah, bien, bien, bien. Las arañas comen, depende del tipo de araña, ¿no? Porque hay algunas que pueden comer insectos más grandes que ellos, pero generalmente comen insectos más pequeños que ellos. Bien. Bien, entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos. En la depredación, obviamente el depredador, cuanto mejor case o mejor deprede, mejor, más descendencia deja, pero en la presa también. ¿Cómo una presa puede ocultarse? Bueno, puede tener un escondite, una madriguera si es pequeñito, puede mimetizarse. ¿Alguien sabe lo que es mimetizarse? ¿Es como camuflarse con el entorno? Bueno, perfecto, en una rama, en una planta. O también puede ser que libere alguna sustancia odorífera para repeler al depredador. Por ejemplo, los zorrinos liberan una sustancia odorífera, o por ejemplo, no sé si conocen ese bicho verde que se llama Nesara viridule, y cuando lo matamos tiene un olor hediondo. La realidad es que ese olor hediondo que larga es para defenderse del predador. Entonces, cuando el predador lo come y larga ese olor, no se quiere comer más. Esa es el por qué largan ese olor. Entonces, son como maneras que tienen las presas de protegerse de los depredadores. Ahora, ¿siempre hay agresión del depredador a la presa? No. No siempre hay agresión. Obviamente, un león comiéndose una cebra, sí. Pero, por eso les digo, no se enfoquen en el ejemplo solo de la primaria del león comiéndose la cebra, porque no siempre pasa eso. Es más, se ha demostrado que, si bien la principal causa de muerte son las depredaciones en una población, las depredaciones no siempre bajan las capacidades de carga, es decir, no siempre disminuyen las poblaciones por debajo de las capacidades de carga. ¿Por qué? Porque la mayoría de los depredadores tienen distintas presas que comen, no se alimentan de una sola presa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comen una presa, disminuye un poco la presa, se van a otro lugar, que eso es una característica de los depredadores, es decir, los depredadores migran a lugares donde hay más presa. Entonces esta, que en un principio se había comido, vuelve otra vez la presa a aumentar. Entonces, los depredadores, al tener distintas presas, por más que prefiera una, nunca extinguen a su presa, nunca agotan su propio alimento. Porque ¿qué pasaría si agotan a su propio alimento? Se mueren de hambre. Lógica. ¿Qué voy a comerme? Todo lo que tengo para comer y mañana ¿qué como? Entonces, la realidad es que nunca los depredadores agotan a su presa. Entonces ustedes me van a decir, Dani, pero yo he visto casos donde los depredadores terminan extinguiendo una presa. Y yo les voy a decir, sí, es verdad. Generalmente esos casos en donde los depredadores terminan comiéndose a su presa, extinguiendo la población de presas, es porque la especie era una especie introducida. Es decir, y ahora voy a lo que les iba a explicar. Se ha demostrado que hay una coevolución entre el depredador y la presa. Es una relación muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos evolucionan y que uno permite que el otro evolucione y este permite que este evolucione.
Entonces, ¿qué pasa en un caso donde el predador o el depredador generalmente termina eliminando la presa por completo? Generalmente la especie que me produjo la depredación era una especie no nativa, no autóctona, sino una especie introducida que nunca coevolucionó con su predador y entonces lo terminó extinguiendo, lo terminó eliminando. Y ustedes me van a decir, ¿cómo una coevolución? ¿Cómo que evolucionan? Y ahí vuelvo al ejemplo que ustedes me dijeron de las hienas. Las hienas y los leones comen ñus. Si buscan en internet un ñus, van a ver la fotito. Los más perjudicados en la relación son los terneros de ñus, los ñus pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Esos ñus pequeñitos, los ñus cachorros, los ñus bebés, los mini ñus, tienen más probabilidad de ser depredados. Entonces, ¿qué hicieron los ñus? Evolucionaron. ¿Cómo evolucionaron? Lo que hicieron es sincronizar los nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los ñus nacen a lo largo de 3 semanas de una estación. Y ustedes me van a decir, ¿y eso para qué? Porque cuando yo tengo toda la cría junta, todos los cachorros juntos, es más fácil de protegerlos. Porque todos los padres, adultos, se pueden proteger. En cambio, si nace hoy un ñus, dentro de 2 semanas otro, dentro de un mes otro, es más difícil protegerlo. Entonces, en ese caso, hubo una coevolución entre los ñus y las hienas o leones. Entonces, fíjense que las depredaciones son necesarias en una población. De hecho, se ha demostrado que, por ejemplo, si yo saco un depredador de un lugar y dejo solo las presas, no beneficio las presas. Ya lo van a ver más adelante en otro ejemplo, pero se ha demostrado que si yo saco el predador, las presas empiezan a competir entre ellas y alguna se termina muriendo y otra termina ganando. ¿Por qué? Porque lo que hace el predador es mantener a las presas más o menos dentro de niveles normales, porque nunca los agotan, nunca los extinguen del todo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender de esto? Generalmente, los depredadores depredan a los organismos que son más susceptibles en una población. Es decir, a los que tienen alguna condición física muy disminuida, por ejemplo, porque son muy bebés, o porque son muy viejos, o porque tienen alguna condición así con la que nacieron, que tienen alguna condición física que hace que tengan alguna característica disminuida respecto al resto. Entonces la realidad es que igual a esos que se comen, como tienen alguna característica disminuida, tienen igual poca probabilidad, o tenían, antes de ser muertos, poca probabilidad de dejar descendencia. Entonces, ¿qué tenemos que entender del depredador? Primero que hay depredadores que varían su alimentación con la estación. La estación comen una cosa, la otra estación comen otra, y esto está relacionado con lo que les dije recién. No comen algo y nada más. Tienen un amplio menú de presas, que a veces coman una y a veces coman otra, puede ser estacional, o a veces van, comen acá, reduce la cantidad de presas, se va a otro lado, come acá, reduce se va a otro lado, y así va migrando para ir en busca de presas. ¿Pero qué me permite eso a mí? Que cuando migró hacia otro lugar, en el primer lugar donde estaban las presas, las pocas que quedaron, pueden empezar a reproducirse y otra vez volver al valor normal. Entonces, esta relación predador-presa es muy interesante. Porque es obvio, como dije recién, porque la mayoría de los predadores presas han coevolucionado. No pasa esto con las especies introducidas. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí. Dani, Dime tú. una pregunta. Dime. Por ejemplo, en la competencia esa que dimos de ejemplo de la hiena y el león, si por ejemplo el león mata a la hiena, ¿se considera depredación o se considera una consecuencia de la competencia? No, es una depredación. La predación es cuando ingerís total o parcialmente a otro. Sigue siendo una depredación. Bien. Si se lo come, es una depredación. Bien, y la otra pregunta, si viste que dice no siempre hay agresión, por ejemplo, los cóndores, ¿sería un ejemplo de eso? O sea, porque viste que no los matan, sino que son carroñeros. Bueno, sí, pero también ¿sabes por qué está relacionado esto con que no siempre hay agresión? Esto está relacionado con lo que vamos a ver enseguida del parasitismo.
El Ah, parásito bien. no viene y me come a mí y me destruye. Ya vamos a ver, está relacionado con esto, de que no siempre está esa agresión de agarrar la presa en el momento, romperla toda y comérmela. No siempre pasa eso, ¿sí? No es tan así. Ahora vamos a ver cuando veas el parasitismo, lo vas a terminar de entender. Fíjense, hay una relación muy interesante entre la liebre, o sea que el único que se extingue es el humano. No, Emma, todas las especies se conducen a una extinción. Eso lo van a ver en evolución. Todas las especies tenemos un solo camino, que es extinguirnos. Todas las especies a la larga se van a extinguir antes o después. No solo nosotros. Todas van a terminar extinguiéndose. Una relación muy importante que se ha analizado durante muchos años, depredador-presa, es esta que tienen acá, que es entre el lince y esto que se llama conejo de las nieves o liebre. Fíjense que esta gráfica representa cada 10 años lo que ha ido pasando con el conejo de las nieves o liebre, que está representado en negro, y el lince, que está representado en rojo. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que cada 10 años, esto se ha estudiado por años, chicos, cada 10 años el lince tiene un pico seguido de una marcada disminución. Pico, marcada disminución. Pico, marcada disminución. Y al conejo de la nieve o liebre le pasa lo mismo. Pico, que es mucho más marcado, fíjense que el de la liebre, marcada disminución. Pico, marcada disminución. Y siempre cada 10 años también. Entonces, ¿qué nos está representando esto? Básicamente representa que hay una fluctuación cada 10 años de las poblaciones, que la población de conejos aumenta, entonces la población de lince aumenta, los linces se morfan los conejos, y como se morfan los conejos y se quedan sin comida, también reducen la población de lince. A lo largo de la vida, de los años, se ha tratado de interpretar esto del por qué pasa. ¿Por qué pasa esto cada 10 años con estos predador-presa? La realidad es que hay muchas interpretaciones. Hay una interpretación que dice que hay como una depredación masiva del lince al conejo, entonces por eso pasa esto de que cuando los conejos aumentan, los depredan masivamente, reduzco la cantidad de conejos y como el lince se queda sin comida, también se reduce su población. Esa es una. La segunda interpretación dice que los conejos, en realidad, fluctúan cada 10 años, pero no a causa del lince, sino a causa de enfermedades que pueden venir de su hacinamiento, porque son poblaciones que viven muy hacinadas, o también enfermedades que vienen de los vegetales que se comen. Entonces, cada 10 años, el conejo, el lince o conejo de las nieves, se reduce drásticamente su población, y como producto de enfermedades, y como su población se reduce drásticamente, el lince no tiene que comer, entonces por eso también su población se reduce. Esta es como la más aceptada de todas las interpretaciones. Y la tercera interpretación que hay dice que el lince tiene un ciclo independiente del conejo. Es decir, que la realidad es que el lince aumenta o disminuye dependiendo de su predador, que es otro animal. Como les digo, la realidad es que de todas estas teorías, la más aceptada es la segunda que le dije. Es que el conejo va teniendo ciclos de vida, que eso pasa, hay poblaciones que tienen ciclos de vida, que tienen picos, disminuciones, a causa de enfermedades. Entonces esas enfermedades después hacen que, como disminuye la cantidad de conejos, el lince también disminuye porque no tiene que comer. Pero esta relación del lince y la liebre o conejo de las nieves es una relación que se ha estudiado por años porque nadie podía creer que justo cada 10 años los dos hicieran lo mismo. Pico, caída, pico, caída. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, igual, ¿qué es un lince? Porque yo busqué y parece un gato, pero no sé si sea de la familia de los gatos. Un gato, sí. Es como más grande, un poquito más grande. Ah, gato. Sí, sí, Sería como un gato salvaje. exactamente, tal cual, exactamente. Entonces, fíjense que, como les digo, esta es una relación que se ha estudiado por distintos años, pero sigue siendo una relación predador-presa. Entonces, es una depredación, por eso es que se las estoy explicando.
Y vuelvo un poco a lo que me dijiste recién, Emi, vos, y vamos a esto, que es el parasitismo. ¿Alguien sabe qué es esto que tenemos acá? Gusanos. La lombriz solitaria, profe. Bien, Tenia saginata o lombriz solitaria en la luz del intestino humano. ¿Sí? Ya lo van a terminar de ver cuando veamos animales. Pero ¿qué les quería mostrar yo acá? Y voy a lo que te decía antes. El parasitismo es un tipo de depredación, con una salvedad. El depredador es más chico que la presa. Ojo que los gusanos no son los únicos parásitos que hay. La mitad, más de la mitad de las especies que existen sobre la Tierra son parásitos. Entonces, es como que uno el que más se acuerda es el gusano, pero la realidad es que no es el único parásito que existe. También, entre el parásito y el huésped, que es el individuo que habita, se dan relaciones de coevolución y generalmente los parasitismos o los parásitos eliminan individuos más susceptibles, los muy jóvenes o muy viejos. Entonces, por ejemplo, los hace más susceptibles a enfermedades o más fáciles de depredar. Pero hay algo acá que es muy interesante. Una, que el depredador es más chico que la presa. Otra, que no es como la depredación que conocemos, me lo como y ya está. La relación entre el parásito y su huésped es a largo plazo. Es decir, no los mata inmediatamente, lo va matando de a poco. No los elimina a corto plazo, los elimina a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería, ya que tenemos la foto, un parásito, una tenia, que afecta al humano? Me como los huevos de la tenia, ya lo van a ver cómo, dónde y todo. La tenia empieza a crecer en mi intestino, puede morir a lo largo de mi intestino. ¿Y qué hace ese parásito? Empieza a absorber todos los nutrientes que yo voy comiendo. Entonces, ¿qué me genera eso? Eso me genera que Hace perder de peso. pierdo peso, anemia, déficit de calcio, me vuelvo más susceptible a otras enfermedades. Entonces, lo que hace el parásito es ir matándolo de a poco. No hace una eliminación rápida como las otras depredaciones. ¿Por qué piensan que no es rápido lo que hace? Porque al ser un parásito se tiene que alimentar y ir creciendo. Y mientras más crece, más nutrientes te va sacando, digamos. Porque ¿qué pasaría si se lo come de una? Y Y si se queda mata a sin la presa, recursos. se muere también. Fíjense, yo no lo puedo matar de una, porque si yo lo mato de una, me muero yo también. Si el parásito me mata de una al huésped, se muere él también. Entonces por eso no le conviene matarlo de una, sino que es como lento el proceso. Generalmente, como les dije, lo vuelve más susceptible a las enfermedades o hace que sea más fácil de que sea más susceptible a los depredadores. Pero sí es importante que entiendan que muchas veces estas parasitosis se usan para control de plagas. Es decir, cuando yo tengo un cultivo invadido por una plaga, para no tener que aplicar químicos, como antes se usaba mucho el DDT, que ahora está totalmente prohibido, pues es sumamente tóxico, hay otros pesticidas obviamente, se hacen estas parasitosis. ¿En qué consiste? Por ejemplo, libero microavispas que me parasitan a la plaga, no me van a parasitar el cultivo, que es lo que yo quiero rescatar, me van a parasitar la plaga. Entonces esa plaga lo que va a hacer es morirse sin que yo le haya aplicado una sustancia química. Le apliqué un enemigo natural, es decir, un individuo que lo parasitó, entonces lo mata. Entonces muchas veces se usan para los controles de plagas, las parasitosis. Les voy a contar un ejemplo muy interesante sobre esto, sobre las parasitosis para matar plagas, que es en Australia, había hace un tiempo, no existían los conejos europeos. Y alguien dijo, ay, quiero un conejito, me voy a traer un conejo europeo. Y se lo trajo. ¿Qué puede haber pasado con este conejo? ¿Empezó a qué? Reproducirse. Los conejos tienen una alta tasa de reproducción, mucha reproducción. Y empezamos a tener conejos de a millones, empezaron a comer las cosechas, empezaron a invadir los campos, no se los podía eliminar,
no existían los controles de plaga, no existía nada, y cada vez eran más. Entonces, ¿qué se hizo? Se liberó conejos que estaban infectados por un virus, y ahí está el tema de la parasitosis, porque los virus también son parásitos. Se liberó conejos que estaban infectados por un virus, que el virus eliminaba a los conejos europeos, pero no eliminaba a los conejos que eran autóctonos, no los mataba. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Joya, pasó un tiempo, la población de conejos europeos se redujo drásticamente, vamos, sirvió. ¿Qué puede haber pasado después? El virus mutó. Bueno, los virus mutan, es verdad, pero más allá de eso, no le dieron tiempo a que mute. Empezaron a quedar individuos resistentes al virus. ¿Por qué? Porque los conejos, como el virus era tan letal, se morían antes de poder infectar a otros. Entonces, empezaron a crearse individuos resistentes al virus. Claro, coevolucionaron. Los que sobrevivieron, exactamente, fueron los que eran resistentes al virus. Recién a lo largo de muchos años se logró esa estabilidad entre el conejo europeo y el conejo que vivía ahí. Por eso, chicos, el problema de introducir especies exóticas, porque las especies exóticas que no son autóctonas de un lugar, no tienen enemigos naturales, no tienen depredadores, generalmente no son susceptibles a nada de lo que hay ahí. Ojo que estoy hablando para animales y para plantas también. Entonces, cuando yo introduzco una especie, no sé lo que puede pasar. Puede que se termine, que es lo que generalmente pasa, puede que no sobreviva, puede pasar, pero muchas veces pasa todo lo contrario. Como no tiene un enemigo natural, no tiene un depredador, nadie se lo come, se reproducen abruptamente y hasta me terminan eliminando muchas veces las especies, exacto, como en Los Simpsons, y largamos una plaga de mono y después de víbora y así. Puede terminar incluso eliminando la especie que era autóctona del lugar. Entonces, esto puede pasar, sí, como cuando libera la lagartijas, no me acuerdo en Los Simpsons, creo que eran lagartijas lo que liberan, lo que se le escapa al barco. Sí, después hacen otro con ranas en Australia. También, exacto, con las ranas, sí, me acuerdo. Bueno, eso se están burlando básicamente de eso, chicos, de que una plaga va a controlar a otra, y otra a otra, y otra a otra, y así sucesivamente. Y eso a veces se hace. Se liberan para que controlen, pero la realidad es que es un ciclo que no termina. Entonces lo ideal es no introducir especies. ¿Sí? ¿Se vieron el capítulo ese de Los Simpsons donde ellos traen en el avión la especie ese que la introducen? Eso pasa muchísimo. Pero no porque, a veces es por error, pero a veces también es porque la gente quiere, ay, qué lindo el bichito esto, lo voy a traer. Y chao. ¿Sí? Entonces eso pasa. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Profe, Dime. Ah, me dijiste no. ¿los piojos también son parásitos? Sí, totalmente. Hematófagos, porque se alimentan de sangre, pero sí. Y las garrapatas también. Pueden vivir a expensas de ese individuo hasta que alguien las saque. ¿Sí? Son parasitosis. Bien, vamos con otro tipo de relación entre poblaciones, que es el mutualismo. El mutualismo es una relación donde, como ven acá, ambos se benefician. Es decir, las dos poblaciones se van a beneficiar. Dentro del mutualismo pueden haber relaciones obligadas y relaciones que no lo son. Por ejemplo, la simbiosis es un tipo de mutualismo obligado y estable. ¿Qué significa esto? Que las dos poblaciones tienen íntima relación y si uno se muere, el otro también. No pueden vivir uno sin el otro. ¿Sí? Como dice la canción. Entonces, esta simbiosis, por ejemplo, se da en lo que se llaman micorrizas, que es la asociación entre un hongo y la raíz de una planta, o entre las bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas plantas. Son relaciones simbióticas, que quiere decir, es un mutualismo, ambos se benefician, pero si uno se muere, el otro también. Es una relación eterna, de por vida. Existen otros mutualismos donde esto no pasa. Por ejemplo, la anémona de mar y el cangrejo. Es esto que tienen acá. Eso es un cangrejo que utiliza las conchas de los caracol para usarlo, para meterse, y la anémona de mar se coloca en la parte posterior. ¿Por qué ambos se benefician? Porque el cangrejo le permite a la anémona desplazarse, ¿sí? Y buscar así otro alimento.
Y el cangrejo le sirve porque lo protege la anémona. Entonces, de hecho, la relación es tal, no es una simbiosis, pero generalmente cuando el cangrejo se muda a otra concha, la anémona también se muda con él. Otra relación es la de los estorninos boyeros y los animales superiores. Este es el animal superior y estos pajaritos son los estorninos boyeros. ¿Qué hacen los estorninos boyeros? Le comen las garrapatas. Entonces se alimentan. Entonces él se alimenta el pájaro y el animal superior se ve beneficiado porque le sacan las garrapatas. Pero además, los estorninos boyeros usan el animal superior para el apareamiento, como lugar de apareamiento o incluso de cortejo. Y otra relación de mutualismo es el de el pez limpiador y el mero. El pez limpiador se le llama pez limpiador porque lo limpia el mero. Le saca las algas, los hongos, los microorganismos que tiene adherido. Entonces come y de paso el mero se ve beneficiado. De hecho, el mero cierra la boca cuando lo va a limpiar el otro. Entonces, de esa manera, ambos se ven beneficiados. Pero no es una relación, ninguna de estas tres que les mencioné, simbiótica, porque no es que uno no puede vivir sin el otro. Y la última interacción entre poblaciones es el comensalismo, donde, una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, más la que se beneficia, 0 la que ni se beneficia ni se perjudica. Esto es lo que pasa entre los cangrejos del género Pinnixa y el anélido marino que se llama Chaetopterus. El anélido forma un tubo, que es este que ven acá, donde se mete. ¿Para qué se mete? Para cuando el agua entra con comida, el comer. En ese tubo se mete una pareja de cangrejos, también, donde al recibir agua también come, y además le sirve de protección. Se cree, no está muy bien estudiado esto todavía, pero se cree que al anélido marino ni lo beneficia ni lo perjudica esto, pero los cangrejos se ven beneficiados, porque se protegen y además comen. Entonces, esto es una relación de comensalismo. Uno se beneficia, los cangrejos, y el anélido marino ni se beneficia ni se perjudica. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, el tema del... ¿cómo es esto? El parasitismo no contaría como mutualismo porque nos perjudica a nosotros, ¿verdad? El parasitismo no, el parasitismo es un tipo de depredación, porque uno se beneficia y el otro se perjudica. En el mutualismo los dos se ven beneficiados. ¿Y puede ser negativo? O sea, en el mutualismo, por ejemplo, ¿sería negativo para los dos? No, porque si es negativo para los dos, es una competencia. No, en el comensalismo siempre uno se beneficia y el otro le da lo mismo. ¿Y el mutualismo puede ser con...? Ah, perdón, no sé si... No, decime. No, el mutualismo siempre los dos se benefician. Eso es un mutualismo. Los dos se ven beneficiados en el proceso. ¿Se entendió? Sí, y el mutualismo puede ser entonces entre la especie y el hábitat, digamos. No, es siempre entre poblaciones, entre dos poblaciones distintas, el mutualismo. Siempre estos son interacciones entre poblaciones, o sea que están interactuando dos poblaciones distintas que no tienen nada que ver. Siempre así es el mutualismo. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? ¿No? Bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar con la teoría hasta acá por el día de hoy. La semana que viene vamos a seguir con ecología.